Bienvenidos a un nuevo episodio de PICAS, una iniciativa de MC de Salud Animal en México, en donde logramos coincidir e invitar a líderes del sector porcícola en nuestro país. Esta vez me honro en tener unos invitados de gala, como son los que tengo el día de hoy, la doctora Laura Batista y al señor Carlos Piñeiro también. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentos de tenerlos por acá y es la primera, déjenme decirle que es la primera en donde contamos a 2 personas y más de esta categoría. Entonces, bienvenidos. Gracias, Diego, por la invitación. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con vosotros. Carlos, un gusto. Bueno, me gustaría, para las personas que creo que son pocas, que no los conocen hasta hoy, me gustaría iniciar con una pequeña presentación de quién tenemos y quién mejor que hacerlo que ustedes. Perfecto, pues yo soy Laura Batista, médico veterinario zootecnista, mexicana. Tengo un despacho de consultoría que se llama Batista y Asociados. Hace 42 años que me dedico a asesorar a la industria porcina. Y bueno, pues hace como unos 30 años coincidimos con Carlos allá en Segovia, y a los dos nos gustan mucho los números, los datos, la sanidad. Y pues desde entonces inició esta relación que hoy cada vez se está o sea, ¿cómo se dice? Concretando más, porque estamos pudiendo juntar todo lo que es análisis de datos, lo que es la sanidad y además poderlo ver en tiempo real. Y como yo le digo, de forma muy inteligente, lo que nos está permitiendo apoyar mucho a nuestros clientes y que ellos puedan ver los resultados de todo lo que durante mucho tiempo se platicó, pero hoy pueden ver ellos los resultados día a día, momento a momento, de todos los aportes que estamos haciendo con esta información. A mí mi carrera me lleva por todo el mundo porque me he especializado mucho en sanidad, en especial en ciertos virus complicados, y entonces ando por todo el mundo también apoyando a la porcicultura mundial. Qué interesante, muchísimas gracias, doctora. Carlos. Yo soy Carlos Piñeiro, veterinario, el director de Animal Data Analytics. Este año hacemos 25 años. Antes nos llamamos Pixian Pro Europa, pero yo creo que este nombre refleja mejor lo que hacemos. Y también llevo 30 y tantos años y hace unos cuantos que nos conocemos Laura y yo y hemos tenido siempre muy buena relación profesional, pero el signo de los tiempos nos ha llevado a darnos cuenta que su actividad y la nuestra pues era muy complementaria y lo que ella hacía y nosotros hacíamos, si juntábamos esfuerzos, pues podíamos multiplicar ese efecto positivo poniendo un poco de datos, un poco de tecnología, un poco de inteligencia artificial para que ella pueda hacer mejor su trabajo, nosotros también, y en conjunto pues todavía un poco mejor. Y eso es lo que explica este trabajo en conjunto que estamos haciendo. Me parece súper interesante y yo tuve la oportunidad de estar contigo, Carlos, en Segovia, y muchísimas gracias por recibirnos en aquella ocasión. Un lugar bastante bonito, interesante, y conocimos un poquito de lo que era su negocio por allá. Me gustaría iniciar, y no sé si en este momento Segovia fue el lugar donde surgió la magia de la idea de cómo empezar a colaborar juntos. ¿De dónde nace esta colaboración? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo inicia esta colaboración que entiendo que están impulsando cada vez más y es un esquema en conjunto? Yo creo que tuvo un inicio muy natural porque te das cuenta o intentas darte cuenta de lo que se te da bien, haces bien, pero también te das cuenta de tus limitaciones. No puedes saber de todo y con el grado, además de calidad, que se necesita para eso. Nosotros desde hace años veníamos trabajando en sanidad de una manera clásica e incorporamos algunas herramientas nuevas que nos permitían entender mejor con datos objetivos, aplicando algunos algoritmos de inteligencia artificial, etcétera. Pero luego de sanidad, pues sabemos lo que sabemos y evidentemente pues juntarnos con alguien que sabe mucho y que además dice, oye, esa herramienta vuestra que yo he visto y tal y cual, y ella ponía alguna diapositiva en charlas y digo, no te preocupes, yo te explico más para que, oye, que esto me viene muy bien y tal. Entonces, a ver, cuéntame más. Entonces veíamos que nos ayudaba a que eso, que tenía sentido, con una persona que lo entiende, que le saca el jugo y que lo lleva al día a día de la granja, porque esto no es nada salvo que se transforme en algo. La visoría no es nada salvo que genere menor mortalidad, más sanidad, menor uso de antimicrobianos, mejores crecimientos, y ahí la doctora, pues, digamos, recibe ese testigo y lo aplica con, digamos, en la práctica del sector, con clientes que ella tiene, haciendo las cosas que hacía y algunas más, gracias al apoyo nuestro. Qué curioso.
Aquí esta parte es bastante interesante porque si pudiésemos listar entiendo que ambos han tenido bastante mundo, bastante estudio y ya años de trabajar en este sector, pero si pudiésemos listar unos 2, 3 países en los cuales ya tienen un esquema ya formulado, ya establecido, o visualizado en su momento, que iniciaron a hacer este tipo de trabajos en conjunto, ¿cuáles serían esos tres? Pues mira, todo empezó obviamente en España, ahí hemos estado en varios congresos, veíamos la situación, yo te voy a contar, yo vengo de la época en la que los virales no eran problema en la industria porcina o existían vacunas con los cuales pudimos erradicar esos diferentes virales. Entonces yo nací con bioseguridad. La primera vez que entré a una granja porcina hace 40 y tantos años era la verdadera bioseguridad. Y entonces lo que acaba pasando es que empiezo yo a ver que vamos perdiendo ese concepto, empezamos a hablar un poco etéreo, nuestros productores no sabían muy bien hacia dónde íbamos con esa bioseguridad. Entonces tenemos un proyecto en España, donde empezamos con algunas granjas. Posteriormente, hoy tenemos un proyecto muy grande en Colombia. Sí, en Colombia, con la asociación con Por Colombia, en el cual nos dimos cuenta que para poder controlar diferentes patógenos, si no entendíamos qué era lo que estaba pasando, cuál era la bioseguridad, cuáles eran los movimientos, qué es lo que estaba pasando, iba a ser muy difícil que sobre todo se hiciesen los cambios importantes, pero que se mantuvieran al paso del tiempo. Y el otro con el que estamos trabajando ya empezamos, pues, ¿qué podríamos decir? Tenemos, digamos, los primeros pasos tanto en Perú como aquí en México. Ahí, este enfoque, la verdad es que estamos muy animados porque está gustando mucho. Por supuesto, a la doctora la conoce todo el mundo, muy taquillera, ¿no? Como que me hizo gracia decir el otro día. Yo también llevo unos años y ella me conoce. Entonces, pues yo creo que no solo porque nos conozcan ambos, que evidentemente sí, es un buen punto de partida, pero luego cuando te pones a trabajar conjuntamente, digamos, en sesión de trabajo, te pones el taller y la charla que vamos a dar, la vamos a dar en conjunto porque, digamos, nos sales, digamos, casi solo, ¿no? Es muy natural los conceptos desde un lado y de otro. Y yo creo que eso, digamos, dado el signo de los tiempos, cómo está el sector, en el sentido de que eh, muchos esfuerzos no han llevado a ningún sitio, han ido las cosas a peor. La aproximación clásica, las tareas clásicas, pues no llegamos. Entonces tenemos que hacer alguna cosa diferente. Y si esa cosa diferente además tiene sentido y ves que deja buena sensación en primer lugar, genera unos números técnicos buenos a corto plazo y enseguida lo transformas en un retorno a la inversión, en un plazo de recuperación de la inversión, dices, pues mira, esto es sentido común, basado en buena ciencia y con resultados que la gente percibe rápido. Bueno, pues es una buena combinación, así lo estamos percibiendo, ¿no? A mí me encanta el trabajo que están haciendo inicial con el tema que creo que cada vez tiene más popularidad, que es el internacionalizar el tema de la relación. O sea, en este momento están trabajando con dos personas de diferentes lugares del mundo con un tema en común y hacen lazos de cómo se hace acá y cómo se hace allá. Entonces creo que por lo menos en México lo que he conocido cada vez va más, pero todavía hay mucho que hacer en ese sentido. Y me gustaría preguntar a ambos, ¿cómo es ese mecanismo? ¿Qué tip le dan a la gente de cómo poder hacer una relación a distancia en ese sentido laboral, un enfoque? ¿Y qué pauta seguir para poder seguir estableciendo relaciones y ayudar en este sentido a las personas que están buscando tal vez conseguir una asesoría, generar alguna relación a distancia, enfocar algunas opiniones, exponer algunos casos actuales, etcétera? Pues mira, desde ese punto de vista yo creo que esto tiene mucho de ese concepto que nos explicaban en la facultad de vigor híbrido, ¿no? Digamos, juntas experiencias que vienen de diferentes sitios. Y es verdad que luego hay una base común. Tú hablas con un gerente tailandés, colombiano, mexicano, brasileño, español, y el 90% de la conversación es igual. Pero luego el retroalimentar esa experiencia, dice, mira, es que esto en España nos ha ido particularmente bien. Oye, que en Colombia lo hicimos esto, vamos a llevarlo a otro sitio. Y al final es una cosa muy rica, porque todos hablamos el mismo lenguaje. Ya tuvimos una reunión en la que veíamos, digamos, era muy fácil en el sentido de que todo el mundo tiene la experiencia, veía las cosas y luego decía, bueno, y además traes en mi caso, desde el otro lado del océano, pues alguna experiencia que puede venir bien. Cuando Laura va allí dice, oye, que
no hagas esto, ve por aquí, que esto últimamente no está yendo mejor que el otro. Entonces tiene mucho, digamos, de esa caída natural y de ese, con una base común, porque la porcicultura, digamos, el mundo tiene una base común muy importante, pero luego el intercambiar, el generar, el cruzar esas experiencias es muy agradecido y este mundo está más interconectado que nunca. Yo creo que esa interconexión, pues nosotros la acercamos a lo que es las necesidades de sanidad y de bioseguridad que tiene el sector. Y yo creo, digo que ya lo dijo Carlos, pero uno tiene que conocer en qué es bueno y en qué no. Entonces buscas a una persona, a un equipo que te complemente, pero también te voy a decir algo que yo creo que es muy importante, que a veces nos falta aceptar, ser crítico, que alguien nos va a decir, no es por aquí, cámbialo para acá, aquí te estoy dando la información tal cual, o sea, abrir nuestra mente a un espíritu crítico y a veces eso la gente lo toma como una crítica negativa, siendo que es una crítica constructiva para mejorarte. Entonces, con todo el equipo de ADA y lo que yo hago, es muy agradable poder decir, no tengo la menor idea de cómo hacer esto, pero alguien lo está haciendo y entonces me va a complementar para mí poderle presentar la bioseguridad de forma tangible a mis productores el día de hoy. No es ese concepto de, yo siempre les digo, esa famosa bioseguridad psicológica que haces cosas que no sirven absolutamente para nada, pero ya hice algo, ¿no? Yo ya hice algo. Entonces, poderles decir cómo se están moviendo las redes de vehículos, cómo nos estamos moviendo en la granja, pero de forma como nosotros la medimos, que podemos ver las situaciones de mejora, yo no voy a decir de error. Y entonces capacitamos al personal y empezamos a ver mejor producción, empezamos a ver que podemos cortar esa cadena de infección, pues realmente yo la verdad, si alguien más se quiere sumar al proyecto, yo creo que estamos más que Al cual estamos encantados. abiertos porque nos van a poder aportar mucho más a un proyecto. Vienen muchas ideas, diferentes maneras de pensar. Nosotros nunca nos hemos visto como competencia, trabajamos con otros colegas en otras cosas también. Y ha sido para mí en lo particular muy, muy enriquecedor, y no, jamás ni con otros colegas nos vemos como competencia, sino como vamos a agregar. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar a la porcicultura una presencia muy diferente. Tenemos una tarea que también hacemos de decirle al mundo que estamos produciendo carne inocua, una buena proteína de calidad, y eso lo hacemos mostrando que nuestras granjas son granjas muy sanas, que las granjas se puede cambiar. En la granja nuestro personal trabaja muy contento porque cuando tú empiezas a ver esos cambios en salud, hacemos también cambios en la bioseguridad, y la gente va contenta a ir a trabajar a una granja, está contenta de producir. Entonces, eso ha sido una interacción muy interesante que hemos tenido pudiendo hacer estos cambios de bioseguridad, incluido con mejorar el estatus sanitario de muchas granjas. Qué bonito y qué bonito el estar abierto siempre a un esquema de colaborar, un esquema de profesionales trabajando juntos y alimentando el mundo, ¿no? Y enorgulleciendo nuestro sector gremial. Eh, pero aquí para las personas que nos escuchen y que quede súper claro, ustedes trabajan, yo he escuchado una palabra en común, dato, números, y todo entiendo que va en torno a esto. ¿Cómo ayuda el dato a mejorar un esquema de sanidad, de bioseguridad, de esto? O sea, lo que ustedes ofrecen es al sector un enfoque de análisis basado 100% en un esquema numérico, como Sí, o intentamos que tenga mucho de sentido común. Y nosotros somos, digamos, datacéntricos, digamos, por definición. En particular, la bioseguridad, además, es que ha tenido durante muchos años mucho de sensaciones. A mí me parece que creo que están haciendo, supongo que harán tal o cual cosa. Entonces, en primer lugar, lo que hemos hecho es, utilizando el conocimiento clásico, protocolos de trabajo, hay que hacer esto, por supuesto, pero añadir métricas objetivas y sobre todo considerar mucho el factor humano. Yo creo que cualquiera de los profesionales que hoy están en este congreso sabe hacer un buen protocolo de bioseguridad y sabe dar una capacitación en general, pero lo que no sabe es si le están haciendo caso, si le están entendiendo, si la gente se está moviendo como debe. Mira, hemos visto, por ejemplo, con el movimiento interno de las granjas, que la gente, granjas que a lo mejor tienen brotes de algún virus de esos puñetero de continuo 2 años, que van al contenedor de cadáveres
vuelven a la granja y ni siquiera se acuerdan, han ido a fumar un cigarro, se han ido a por el martillo, incluso además no es mala intención, y dice que yo he hecho eso, y tú allí con tu protocolo intentando explicar, oye, lava, desinfecta, no hagas no sé qué, y resulta que el tipo, que a veces es el que acaba de llegar, el que hace el fin de semana, el joven, esto además te lleva a algo muy importante, no solo son resultados basados en datos, porque luego lo juntas con los PCRs, los ELISAs, con la mortalidad, y le vas diciendo, oiga, mire, en la medida en que usted se mueve mejor y no va donde no debe o no va por el muelle de carga, no hace ciertas cosas, fíjese cómo va bajando la mortalidad, fíjese cómo van bajando los PCRs positivos de las lenguas, fíjese cómo está sacando medio kilito más al final de la lechonera. Y la persona que está allí encima dice, hombre, doctora, es que ahora esto es otra cosa, y es que no quería, ya lo comentaré ya después. Entonces le ponemos datos y le ponemos el factor humano al conocimiento clásico. Entonces esa combinación es muy potente, tiene mucho sentido común, pero es muy potente y al final es que dices, si es que yo no explico nada, que se expliquen, digamos, los datos en la información sola, ¿no? Esa forma de hacer es la que sí. Y un punto que es muy importante, nosotros no le pedimos que tomen datos que sabemos que no te van a servir para nada, porque lo hemos vivido, Diego. Llegas a la granja y tienen cerros y cerros de papeles antiquísimos o te quieren decir que hice un diagnóstico hace 2 años y eso a mí de qué me sirve. Entonces tenemos muy claro cuál es la información que debemos recolectar. Tenemos como obligación, lo hemos hecho, hacer el análisis y una de las cosas que a mí más me gusta es que hacemos análisis inmediato, en tiempo real. Yo te hago una encuesta y en ese momento te voy a dar los resultados, te voy a decir cuáles son los puntos de oportunidad de tu granja y los vamos a empezar a aplicar inmediatamente. Entonces la gente ve muy diferente a lo mismo que decía Carlos, cuando tenemos que hacer diagnóstico, que esa parte me toca mucho a mí. Le hago el análisis inmediato, le digo, tu granja, aquí tienes problema, aquí no, nos vamos a enfocar, aquí vamos a hacer este cambio. Y no es dentro de 2 semanas ni es dentro de un mes. Cuando la gente ve que esa información que tú estás solicitando la pueden utilizar inmediatamente, eso cambia mucho la percepción de la gente de esta información sí la voy a llevar y la voy a llevar bien porque se van a sentar con nosotros a explicarnos. Eso ha sido lo que para nosotros la inteligencia artificial, y yo le digo siempre la bioseguridad inteligente y en tiempo real, porque a mí me parece que eso es lo que estamos ofreciendo, el paradigma que estamos rompiendo de pensar, cuando tú dices, es que este desinfectante va a funcionar así, bueno, pero ¿qué tengo que haber hecho antes de poner un desinfectante? ¿Cómo tengo que trabajar anteriormente? Entonces la gente va viendo todo eso y además Carlos siempre lo dice, que cuando te sientes vigilado, para bien o para mal, te empiezas a portar mejor. Esa es la realidad. Cumples con las cosas. Y no es que estemos vigilando a nadie, sino simple y sencillamente necesitamos entender cuáles son esos puntos de oportunidad, que un chico del placebo no vaya a la maternidad donde tengo a mi población más susceptible. Y eso hoy lo podemos saber inmediatamente, en este segundo, porque traemos un llaverito, un beacon que inmediatamente dice, Laura, que está lavando los corrales del cebo, está yendo a ayudar a la persona de maternidad, ¿no? A lo mejor porque se ocupaba, pero entonces lo sé y voy a poder capacitar a mi gente. Entonces, a mí yo creo que a nosotros nos entusiasma mucho este proyecto porque hemos visto los cambios muy interesantes. Además, tenemos un calculador que te da el retorno a la inversión de todo lo que muchas veces te preguntan, ¿cuál va a ser el retorno a la inversión de esta inversión, no? Porque a veces se ve como gasto. Entonces, eso también ha sido muy interesante, poder dar números reales de la granja, no de Brasil, no de Chile, sino si estamos hablando de México, si es Colombia, de Colombia, y hoy vamos a presentar cómo pueden calcular hoy en México la pérdida o la ganancia de un lechón más, o tanto de mortalidad, o tanto de conversión alimenticia. Y yo creo que eso es valiosísimo para cualquiera. Qué buena herramienta. O sea, que lo que me dicen hasta sí, aparte sí es un entusiasmo. Es muy bien, contar de ese entusiasmo, pero qué padre esta herramienta porque muchas veces buscamos eso. Creo que pasa el tema de la inmediatez, el tema del qué está pasando hoy. Sabemos que en las granjas un problema sanitario, tal, un diagnóstico de laboratorio, te agarra un fin de semana y la granja sigue. Los animales son seres vivos. Entonces buscamos un esquema en donde tengamos resultados muy, muy rápidos. Aquí me gustaría ahondar un poquito el cómo se trabaja. Para mí, esto suena que es una nueva era
o una nueva generación, una nueva forma de un esquema de asesoría ligado totalmente a un esquema de tecnología, ¿no? Y creo que es lo que nos espera en un futuro o ya está pasando. Entonces, quien de pronto no quiera adaptar un tema de tecnología en una granja, creo que está en un esquema en donde no va a subsistir por mucho tiempo, o por lo menos no va a tener los datos que pudiesen gestionar. Esto se lleva a un tema porque nos siguen algunos porcicultores. Entonces, esto al final de todo este compendio, de todas esas herramientas, de todas estas instrucciones que se dan y seguimiento que es súper importante, al final se llega a un puerto en donde dicen, mira, lo que nosotros estamos haciendo te ayuda en tanto un esquema económico ligado a un esquema productivo, ¿es así? Sí, tal cual. Mira, nosotros, una de las cosas buenas ya de tener cierta experiencia es que entiendes los básicos y entiendes mejor la naturaleza humana. Lo primero que tiene que pasar cuando le cuentas algo a alguien nuevo y además a alguien que no te está, digamos, entre preocupado y desesperado muchas veces porque ya no sabe qué Claro. hacer, es lo primero que aquello le suene bien. Hombre, pues esto no está mal, no parece complicado, yo creo que sí me haré con ello. Lo segundo, que tan pronto como sea posible, le genere algunos datos técnicos buenos, lo que decíamos. Oye, mira, parece que la mortalidad baja un poquito, parece que estoy inyectando menos antibiótico, parece que estoy teniendo menos animales de segunda clase. Y lo tercero, con estas herramientas que estamos diciendo, el calculador, lo que corresponde, oye, es que en mi granja, en mi casa, en mi empresa, en esta circunstancia, con el precio del peso en pie del animal, con el precio del alimento que sea, oye, es que esto me ha supuesto $80.000 este mes en la granja, que se hubieran ido a otro sitio y se han quedado. Y sobre todo es hablar mucho con la gente. O sea, es un sistema vivo, interactivo. Tenemos la facilidad de tirar cordones umbilicales con las granjas y con las personas mucho más que antes. Puedes hacer mucho trabajo desde Montreal, desde Madrid, desde Medellín, que luego tienes que ir a la granja, claro que tienes que ir, pero vas de manera selectiva, a ver tal o cual cosa, hablas con ellos, a ver cómo está. Yo me siento mejor profesional con esto, puedo hacer más cosas. Y eso, al final, no solo para los clientes, sino para mí, para nosotros como equipo, pues es una cosa muy satisfactoria. Y que además evidencias que eso sirve para algo. No es una cosa que dices, hombre, esto me suena muy bien y luego no hay cristiano que lo pueda hacer aterrizar en ningún sitio, ¿no? Entonces es verdad, es un cambio de paradigma porque el mundo está en un cambio de paradigma y más cosas que van a pasar. Pero parte del trabajo en lo que yo creo que, modestamente, este equipo sabemos hacer aterrizar las cosas. No sabemos solo la teoría y qué tal y cual, sino, a ver, ¿cómo es tu casa? ¿Cuál es tu cultura de trabajo? ¿Qué granjas tienes? ¿Tienes gente más formada, menos formada? Venga, hay que trabajar. Claro, esto implica pararse y hacerlo. Pero es muy agradecido y generalmente es que funciona muy bien. Esto, claro, nos anima mucho. Un punto que hemos tenido muy claro es que no acompañamos hasta donde lo quiera la empresa. Que quieren que estemos con ellos todos los días, tenemos personas que te van a acompañar todos los días. Pasan 6 meses, dicen, ya todo el mundo entendió este sistema, lo voy a trabajar. Bueno, entonces ya nada más van a venir cada mes. Y eso para la gente es muy buena. Y lo otro que hemos aprendido es que no tenemos cursos estándar. Cada granja es diferente, cada personal es diferente. Los entendemos y de esta manera vamos entrenando a cada equipo, como dice Gastón Imola. Sí. Formamos equipos que van a criar a nuestros cerdos. Entonces, formamos un futuro. Y eso a la gente, tuvimos un caso muy lindo en el que nos decían, yo ya no quería venir a la granja porque era tal la mortalidad, era tal, ya levantarme a venir aquí era horrible. Y la chica fue a una granja en España, me abrazó y se soltó llorando y yo dije, es una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi carrera, que además ellos son, puedo decir de dónde son, Son segovianos de Polonia, de allá, y de origen de Polonia, efectivamente. y nos hicieron galletas, café, y eso es cuando tú dices, todo ese cerro de papeles, de cosas que se los pudimos plasmar y que pudimos hacerles un proyecto a la medida de ese sistema, pues está funcionando. Entonces, nos decías, bueno, nos escuchan porcicultores, yo lo sé. Eso es lo que queremos, es con números, es con mucha inmediatez, como decías tú, y eso pues se puede valorar, se puede realmente ver de manera tangible hacia dónde vamos. Y eso es lo que yo creo que nos está permitiendo mucho, que la gente cada vez se interese más en eso. Y si me permites, yo quisiera añadir, porque esto es particularmente importante.
siempre trabajamos con los compañeros veterinarios de esa empresa. Son ellos los que conocen, los que están ahí, los que sufren. Y nosotros vamos a apoyar las cosas que ellos creen que tienen que apoyar. Nosotros no llegamos allí, sino que trabajamos con el equipo que está para, igual con el equipo de granja, de dirección, etcétera, para hacer mejor eso. Esto quería señalarlo Muy importante. porque es muy importante. Claro, o sea, ustedes ponen las herramientas, acercan la herramienta y llevan al tema de análisis, ¿no? Para llegar a otra buena decisión. Análisis, Siempre. procedimientos, todo esto, A efectivamente. mí me viene a la cabeza nosotros trabajamos con temas de biológicos y tal, que también se busca desafiar, hacer un desempeño y tal, entonces bastante útil para este tipo de cosas y realmente me dejan un montón de ideas en la cabeza de cómo llevar a cabo todas estas estrategias y pues muchas felicidades por lo que están haciendo por el mundo, porque entiendo que ahora ya están trabajando en bastantes lugares del mundo y especialmente por México y pues bueno, todo lo que este sector nos ha dado en abundancia. Muchísimas gracias a ambos, qué placer y qué gusto tenerlos acá con nosotros y pues ojalá y que sea la primera, pero no la última. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diego, a MCD por habernos invitado y estamos a sus órdenes y a todo el público que nos escucha. Muchísimas gracias. Hacerlo. Muchísimas gracias, doctora. Un especial placer el tenerla acá. Muchísimas gracias.